¿Cómo ves la salud hoy en día? Estamos en un momento donde hay gente muy obsesionada, sobre todo con el mundo del fitness, y luego gente que incluso le genera rechazo y se van retroalimentando uno a otro. Entonces hay que encontrar un punto medio. El 80% de la población mínimo sufrirá algún tipo de dolor que viene precedido por sedentarismo, por malos hábitos de vida, y que el 60% también o más no cumple con las dosis mínimas de actividad física diaria. Realmente actividad física, la OMS y muchos organismos lo entienden como ir a pasear 10, 15, 20 minutos. El ejercicio, el entrenamiento como tal, va a ser igual de necesario que el comer, que el respirar, que el dormir. ¿Por qué comes? Me dice, pues porque lo necesito. Pues es el mismo motivo por el cual tú tienes que hacer ejercicio físico y venir a entrenar conmigo, online o como lo hagamos. Una persona con las condiciones de normalidad, ¿cómo empezarías con esta persona a entrenar? De 0 a 100 eso nunca funciona. Habrá que buscar primero lo que le gusta, dentro de sus posibilidades de lo que puede hacer. Pero empezaríamos con una actividad física programada. Cualquier actividad que a la persona le guste, la programaríamos para que fuera una rutina. ¿Cómo quieres estar a los 90 años? Yo quiero seguir siendo persona, no tener que depender de la gente. No, es que quizás todos necesitaríamos ir, es como ir al médico. Ir al médico vamos todos, ir al dentista vamos todos, porque ir al psicólogo es algo malo. El niño hereda un cambio adaptativo de la madre. El dinero ayuda, y mucho. Y para acabar, un mensaje que le quieras dar a la gente. Bueno, pues bienvenido Borja a Salud Aído, primer podcast, Marc. Primer invitado. Primer invitado. Para nosotros que sepas que es un placer, ¿vale? Invitarte a ti porque creemos que ha sido un detonante en nuestras vidas, ¿vale? No solo tú, sino cuando hicimos la formación contigo y a partir de ahí, pues la oportunidad que nos diste también para entrar en el centro y demás. Así que nada, dicho, es un placer para nosotros. ¿Vale? Después de esta presentación tengo mucha presión. Bueno, como no te está viendo nadie de momento. Correcto. Vale. Bueno, empiezo presentándote, si te parece. Pues Para bueno, la gente que no te conoce. yo soy Borja Fernández, también me llaman Gita, amigos desconocidos y conocidos. Soy graduado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte por el INEF de Barcelona, me gradué en 2018 y la verdad que desde entonces pues he ido dedicándome un poquito sobre todo al tema de la salud, al entrenamiento y más específicamente al tema de readaptación de lesiones y cómo utilizar y cuándo y por qué utilizar el ejercicio con gente que sufre de patologías o de dolor. Me he ido especializando con muchos compañeros, sobre todo de la fisioterapia, que me han abrazado como uno más. Y también lo que me dedico es a hacer formaciones y a programar a gente online, tanto que se quiere poner mamadísimo o porque quiere recuperarse y volver a disfrutar de su deporte o de su ocio o de su día a día en la vida. Vale, ¿por qué Borja se va hacia este camino? ¿Qué detonante hay en tu vida para empezar a cuidar a personas o trabajar con personas con patología? Yo creo que todo esto viene de niño porque, bueno, como cualquier niño, seguramente a todos nos ha gustado siempre el deporte, a unos más que a otros, pero yo siempre he estado ligado con el deporte y para mí el deporte, el hacer actividad física, el poder entrenar, el practicarlo, es como el comer. Es decir, es algo totalmente como necesario y como algo muy positivo. Entonces, a partir de ahí, pues lo típico, te gusta el deporte, hice bachillerato científico, quería hacer INEF, lo tenía muy claro, me rondaba la idea de ser profesor de educación física, luego no me gustó tanto la idea y una vez llegué a la universidad, pues empecé a tener mis distintas dudas, como creo que hemos tenido todos, y obviamente me lancé al mundo del fitness. Y a partir de ahí empecé a entrenar y a trabajar en centros junto con fisioterapeutas, también que teníamos contacto con especialistas de la salud, como pueden ser médicos. Y ahí poco a poco fui aprendiendo, gracias a mis compañeros y luego también a la propia búsqueda que yo hacía por mi cuenta, estudiando y leyendo el PubMed sin parar, como la Wikipedia de la ciencia. Y la vida ya me ha ido llevando aquí poco a poco. Sin quererlo ni beberlo, yo no decidí esto y al final he descubierto que es algo que me apasiona, la verdad. Súper. Lo que también nos gustaría saber un poquito es cómo es un día en la vida de Gita. Es un poco el día de la marmota, pero a mí lo que viene siendo la rutina me encanta. Mi rutina no la cambiaría para nada. Yo me levanto 7:30, 8. La verdad que no soy de los que madrugan a las 5 de la mañana para hacer burpees, ¿sí? Me tomo mi café, desayuno un poquito y a veces ni eso. Voy a entrenar con mi primo,
que para mí es, junto con mi otro primo, mis primos Alejandro y Sergi son para mí unos pilares fundamentales de mi vida. Entrenamos una horita y media, alta intensidad, gimnasio, pesas, entrenamiento de fuerza, hacemos un poquito de cardio en bici, lo que toque. Vuelvo, hago la compra, hago la comida, leo, estudio, también hago meditación si puedo y luego a la tarde a trabajar si tengo algunas consultas y si no, también a contestar mensajes de clientes que llevamos online o el tema de la formación, resolver dudas de alumnos, contestar correos y contestar cualquier tipo de mensaje que nos haya podido entrar a lo largo del día o de los días previos. Y hablando de esto, del tema de formaciones y tal, después del tema universitario, ¿cómo ves que está la situación actual después de haber salido de la carrera a nivel de salud y a nivel sociosanitario y estas cosas? ¿Cómo lo verías a nivel de los profesionales? ¿Cómo lo ves? ¿Salen preparados? ¿No? ¿Ves un déficit? ¿Están bien? Yo creo que salen con muchas ganas. Y eso sí que es verdad que es muy importante porque obviamente un profesional que se va a dedicar a trabajar con gente tiene que ser vocacional, sí o sí. Salen con muchas ganas, pero eso no significa que salgan aprendidos. Yo creo que en ninguna carrera, ya sea de salud o de cualquier tipo de profesión, sales de la carrera sabiendo lo que tienes que hacer. Ni siquiera sabes lo que vas a hacer. Salimos todos con muchas dudas. Por lo tanto, creo que el sistema universitario sí que tiene cosas a mejorar. Obviamente hay profesores que son profesores magníficos y que te transmiten la pasión que tienen por su profesión o por lo que te quiere enseñar. Pero el sistema universitario, cada vez la gente creo que se está dando más cuenta que está un poquito lo que viene siendo desfasado. A mí, por ejemplo, yo cuando estaba en la universidad estudiaba referencias en libros de entrenamiento que era de los años 70, 75, 80, 60 y pico. Entonces estaba en 2014, 15 y ahí ya te das cuenta que se necesita un cambio de mentalidad. Obviamente respetando la vieja escuela, porque la vieja escuela es la que nos ha permitido llegar hasta aquí, pero creo que se necesita espabilar en líneas generales y creo que el tema de la digitalización lo que está haciendo es que haya mucha información al alcance de forma gratuita y que si tú tienes ganas y tienes tiempo y tienes disciplina, acabes aprendiendo mucho más que no pagándole a alguien para que te resuma lo que ya sabe. Que es importante hacer ambas cosas, pero la digitalización está permitiendo que la gente se forme mucho. Lo que sí que es verdad que no te da un título. Entonces tú ahí tendrás que elegir qué prefiero, aprender o prefiero el título. Y hay mucha gente que prefiere pasar por el aro, es totalmente respetable. Y obviamente en un máster aprendes cosas, en una carrera, pero hay otras veces donde mucha gente hace un máster simplemente por o los créditos o el propio título porque cree que le va a abrir más puertas. Cuando yo he visto por experiencia que no es así. Que es mucho mejor lo que uno aprende por uno mismo, que no lo que le enseña a los demás, aunque también sea importante, como he dicho antes. Dejando a un lado el tema de situación académica y demás, ¿cómo ves la salud hoy en día? ¿Crees que la gente se está cuidando más, se está cuidando menos? ¿El sedentarismo aumenta, disminuye? ¿Cómo ves toda esta situación? Yo creo que nos estamos moviendo entre dos extremos. Está como muy polarizada la cosa. Sí que es verdad que, por ejemplo, el COVID ha ayudado a concienciar a la gente de que hacer ejercicio, de que hacer entrenar, de que ser personas activas era algo que podía ayudarnos tanto para nuestra calidad de vida como para evitar o prevenir el desarrollar patologías. Pero por otra parte también tenemos la contraposición que es que los datos son los que son. Recuerdo ahora unos datos de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, que hablaba que casi el 80% de la población y creo que el 35-40% de adolescentes mínimo sufrirá algún tipo de dolor, sobre todo no dolor agudo de tengo una caída, tengo una torcedura, no, sino dolor que viene precedido por sedentarismo, por malos hábitos de vida. Sufrirán algún tipo de episodio de dolor a lo largo de su vida. Estamos hablando del 80 y el 30%. Y que el 60% también o más no cumple con las dosis mínimas de actividad física diaria. Aunque estos datos son peores, porque realmente actividad física, la OMS y muchos organismos lo entienden como ir a pasear 10, 15, 20 minutos. Y realmente lo que necesitamos es una marcha más.
Y si analizamos esa marcha más, los datos serían muchísimo más abrumadores. Por lo tanto, creo que la situación es, estamos en un momento donde hay gente muy obsesionada, sobre todo con el mundo del fitness, y luego gente que incluso le genera rechazo y se van retroalimentando uno a otro. Entonces hay que encontrar un punto medio, creo. Esto que comentabas del tema de la OMS que recomienda la actividad física y demás, para la gente que está en casa, ¿qué diferencia hay entre actividad física y ejercicio físico? La actividad física no está programada. Como he dicho antes, por ejemplo, pues yo salgo a caminar porque me apetece, yo tengo un gasto calórico que ya del hecho de levantarme del sofá y hacer cosas en casa, ir a sacar al perro, es decir, esto ya es actividad física. El ejercicio como tal sí que tiene un fin, ya sea salud o ya sea rendimiento, que ya nos iríamos a entrenamiento y rendimiento como tal, pero la gran diferencia es que tiene un objetivo y tiene una programación detrás. Uh-huh. Por lo tanto, la actividad física es importante y necesaria, pero no viene con una programación detrás adaptada a las necesidades de la persona. Y ahí es donde entra el concepto ejercicio-entrenamiento, que es lo realmente importante, sobre todo en contextos de patología, de dolor, de lesión e incluso de salud. Siempre tiene que haber unos mínimos, unas bases mínimas para poder ir progresando e intentar que nuestro día a día sea lo mejor posible. La actividad física, sal a andar, obviamente sal a andar, ves a nadar, haz pilates, haz lo que te apetezca, pero el ejercicio tiene que haber un objetivo detrás, un trasfondo bien programado y bien esquematizado. Uh-huh. Hablando de objetivos, si una persona es muy sedentaria, ¿cómo podrías convencerle o apoyarla para que empezara a hacer ejercicio físico o entrenara? ¿Cómo la educarías? Yo muchas veces utilizo dos estrategias. Si, por ejemplo, hay una persona que sí o sí tiene que hacer ejercicio, como tal, que se tiene que poner las pilas, que está... ¿A qué te refieres con esto? ¿Podrías poner una situación o...? Una persona, por ejemplo, que, bueno, tiene algún tipo de... Por ejemplo, una persona con 65 años que te viene casi sedentaria toda la vida, que tiene detrás un bagaje importante de patologías, de recaídas en ellas, y se da cuenta o no se da cuenta que tiene que hacer ejercicio. Entonces, esta persona no es que haya que ir de forma agresiva, pero tienes que hacerle entender, hacer una educación en que el ejercicio, el entrenamiento como tal, va a ser igual de necesario que el comer, que el respirar y que el dormir. Uh-huh. Yo muchas veces les pregunto, ¿tú por qué comes? Y me dicen, pues porque lo necesito. ¿Tú por qué respiras? Hostia, porque tengo que respirar, ¿no? Y le digo, pues es el mismo motivo por el cual tú tienes que hacer ejercicio físico y venir a entrenar conmigo, online o como lo hagamos. Luego, si alguien es sedentario y tiene un contexto normal, es decir, es una persona que presuntamente no vemos que hay ciertos problemas, como en el caso anterior, por ejemplo, el ejemplo que he dado, ahí simplemente es convencerle de una forma más asertiva lo que debe de hacer, pero sobre todo trabajando en su futuro yo. A esto me vengo a referir. Una persona de 60 años tiene que pensar en su yo de los 90. Y yo lo que les lanzo normalmente la pregunta es, ¿cómo quieres estar a los 90 años? Y casi todos, bueno, habrá alguna excepción que no, pero te van a decir, yo quiero seguir siendo persona. Y seguir siendo persona es seguir moviéndome, si voy con mis nietos al parque poder levantarlos, poder andar, no tener que depender de la gente. Por lo tanto, es una moneda de cambio que yo les ofrezco. Si tú mantienes este mínimo de ejercicio, entrenamiento durante estos años, aunque te veas y notes que para ti es tarde, no lo es. Olvídate de lo que no has hecho y empezamos a trabajar para que en un futuro tú puedas seguir siendo una persona que se valga por sí misma. Y son estrategias que la verdad que pueden funcionar más o menos, muy resumidas, pero siempre una educación detrás y un intercambio de argumentos entre paciente y profesional que con la experiencia pues vas cogiendo truquitos para poder persuadirles y convencerles y llevarlos un poquito hacia tu terreno, pero siempre que salga
desde su propio corazón. Que sea una decisión que ellos tomen de forma consciente y no seas tú quien los obligue, que no lo vean como una obligación, eso es muy importante. Súper. Y una pregunta con esto. Una persona con las condiciones de normalidad, ¿sí? ¿Cómo empezarías con esta persona a entrenar? ¿Empezarías bien primero por una actividad física que se vaya moviendo, porque partiendo de un sedentarismo, y luego ya irías a una programación de ejercicio, o directamente empiezas con la programación de ejercicio pasando de 0 a 100? De 0 a 100 eso nunca funciona. Habrá que buscar primero lo que le gusta, indagar en lo que le gusta, dentro de sus posibilidades de lo que puede hacer. Porque le puede gustar jugar al fútbol, pero si es una persona que tiene cierto contexto que el pobre no puede ni subir o bajar escaleras, pues el fútbol no vamos a jugarlo. Pero empezaríamos con una actividad física programada. Sea lo que sea andar, sea piscina, sea cualquier actividad que a la persona le guste, la programaríamos para que fuera una costumbre, una rutina. Y luego, como algo secundario, pero también importante, entrenamiento de fuerza, donde vayamos a intensidades un poquito más elevadas en esos umbrales que esa persona cree que no puede superar. Porque una persona sedentaria, a la mínima que note fatiga en el cuerpo, ya sea muscular, ya sea se me acelera el pulso, noto que sudo, muchas veces eso les tira para atrás y les frena. Entonces hay que ir exponiéndolos poco a poco a estas situaciones. Por lo tanto, una rutina diaria donde aumentemos esta actividad física diaria, el movimiento, aumentarlo, y por otra parte ir introduciendo poco a poco de forma paralela y con la misma importancia entrenamiento simple, sencillo y eficaz, corto, porque si vamos de 0 a 100, como comentabas, a los 2 días, aparte de las agujetas que va a tener y que te van a pitar los oídos porque te va a odiar, no va a querer volver. Entonces, nuestro objetivo es que esta persona coja adherencia. Esto que has comentado de los umbrales de intensidad, ¿cómo se los podrías explicar a una persona que no entiende de patología ni de ejercicio? ¿Cómo lo resumirías? Obviamente sin tener maquinaria, porque va a ser el 99,99% de los casos que pues no tenemos ni pulsómetro, obviamente no podremos valorar consumo de oxígeno ni mucho menos, ni tampoco tenemos dinamómetro, ni encoder, nada. Lo que vamos a intentar hacer es, o yo al menos lo que hago, es en una primera visita saber de qué nivel partimos, hacer un poquito, testear movimientos básicos como puede ser sentadilla cajón, hacer elevación de talones, ¿vale? Es decir, testear un poquito a nivel dinámico, a ver hasta qué punto esa persona tolera, y a partir de ahí yo llegar a un acuerdo con lo que yo he visto y con sus sensaciones, explicarle que va a tener que hacer un mínimo de este ejercicio a estas repeticiones buscando esta intensidad. Yo lo que utilizo es una escala subjetiva de intensidad, que es el RPE, es del 1 al 10. El 1 sería un esfuerzo que no me cuesta nada, por ejemplo, no podría ser el andar prácticamente. El 10 es, Dios mío, no puedo más, si me aguantas 10 segundos, 5 segundos más en esta posición o haciendo este ejercicio, me va a dar un chungo. Entonces, siempre vamos a buscar una intensidad, sobre todo al principio, que sea subjetiva del 6/10. Mínimo, en ejercicios donde yo quiera buscar estas altas demandas. Porque en el caminar, los ejercicios que veamos que le gustan, ahí el objetivo no va a ser ir a buscar intensidad, va a ser que lo haga y ya está, para que coja adherencia. En el entrenamiento sí que vamos a utilizar escalas subjetivas como el RPE. Movernos entre un 6, 7, no más. Sobre todo por el tema de que de repente no le pongas una intensidad de 10 y, como he dicho antes, que esta persona se acabe acordando de ti toda la semana, pero ya no quiera volver nunca más. Entonces, creo que es una buena herramienta estas escalas subjetivas de intensidad, que la persona las entienda el primer día. Ejemplificarlo esa misma primera sesión, si te da tiempo, con algún ejercicio simple, para que él note esa sensación de la intensidad a la que queremos que llegue y que además se vea capaz de poder llegar a esa intensidad. Porque esto es un limitante muy grande. Entonces, si tú les destrozas ya el primer día, ves cómo puedes hacerlo y no es desagradable, tienen que entender que esta desagradabilidad no es algo malo,
sino que tenemos que tener un poquito de desagradabilidad, porque significa que hemos llegado a la intensidad mínima para generar adaptaciones. Y eso es algo muy importante a explicarle, sobre todo a la gente, para mí, el primer día que viene a consulta. Cuando dices generar adaptaciones, para que una persona de calle lo entienda, ¿cómo se lo explicarías? Generar adaptaciones realmente es, yo genero un estímulo externo, y ese estímulo me genera una respuesta. Esa respuesta tiene que ser acorde a nuestro objetivo. Si nuestro objetivo es, por ejemplo, aguantar más caminando, ganar más fuerza, yo lo que tengo que hacer es que este primer estímulo sea lo suficientemente intenso como para que se produzca esta adaptación. Por lo tanto, aquí es el arte también del ejercicio y el entrenamiento. Es buscar estos umbrales que sean óptimos. Ni me paso, como hablábamos antes, de me estoy muriendo, ni me quedo corto, que realmente es lo que pasa. Me atrevería a decir el 90% de los casos, sobre todo en médicos, fisioterapeutas, que se quedan muy cortos por el miedo. Por el miedo a no quiero hacerme daño, me lavo las manos, me salvo de mí mismo, vamos a intensidad baja, movemos cargas bajas, todo muy controlado, todo muy analítico, ¿vale? No quiero decir que eso no se tenga que hacer, pero eso no va a generar estas adaptaciones que irán acorde a nuestro objetivo. Por lo tanto, va a ser, sí, al principio quizá generarás adaptaciones, porque esta persona pasa del 0 al 2, y del 0 a 2 va a mejorar, pero llegará un punto que del 2 al 5 tendrás que aumentar estas intensidades. Y si no lo haces y te quedas en la baja carga, en la baja intensidad y no controlas estas escalas subjetivas ni el paciente lo entiende, ahí va a ser cuando estaremos en meseta. Ha mejorado al principio, pero luego me quedo en meseta e incluso como ya no sigo viendo mejoras, la persona se desanima, ya esa adherencia que le has creado la empieza a perder, empieza a perder fuelle y es un círculo vicioso. Y otra vez al punto inicial que tanto cuesta romper al principio. Y tú, que estamos hablando del ejercicio, imagínate que ahora la gente de casa le apetece, voy a empezar a entrenar. Sí. ¿A qué profesional le delegarías el tema de poder hacer ejercicio? Tú que eres preparador, ¿se lo dejarías a un preparador, a otro profesional? ¿A quién? La ley, si tú miras la ley, te sale de todo. Porque realmente el que tiene que prescribir ejercicio, según la ley, es el médico. Pero en medicina creo que en 7-8 años que hacen el MIR no hablan de ejercicio, creo que más de 4 horas, en 8 años. Fisioterapeutas pasa lo mismo. Con el ejercicio terapéutico que tanto les encanta, pasa absolutamente lo mismo. Para mí la fisioterapia es ejercicio, pero lo malinterpretan y no saben programar. Hay fisios que sí. Y luego los entrenadores, se nos escapa mucho el tema de lesiones, patologías y todo esto. Entonces, no voy a dar una respuesta simple. Yo, por ejemplo, tengo un compañero que es Adri, que es fisioterapeuta, y yo me fío mucho más de él que no cualquiera de mis compañeros que son graduados de INEF como yo, en Ciencias de Física del Deporte, que representa que es nuestra competencia. Pero me fío mucho más de él que no de compañeros míos. Me fiaré mucho más de una compañera que también es podóloga, Gemma, que sabe programar ejercicio, que no de un médico. Da igual el tipo de profesional que seas. Mientras entiendas los principios del ejercicio, cómo programar entrenamiento y cómo progresar en él, adaptando las características y al contexto de la persona, como si eres fontanero. Me da absolutamente igual. Y se me van a tirar los leones por decir esto, porque aquí cada uno quiere su parte del pastel. El colegio de tal que exige que esto es para nosotros, el colegio de tal, esto es para nosotros, no, y se pelean entre ellos. Mi colegio también se pelea con el colegio de fisioterapeutas. Están así cada 2 por 3, cuando creo que lo que hay que poner en medio de la ecuación es el paciente. Estamos hablando de que se están intentando repartir un pastel y el pastel es una persona. Por lo tanto, yo creo que ya con eso lo dice todo. Si sumamos todos, si cooperamos todos, esa persona va a conseguir sus objetivos. Si nos peleamos entre nosotros, que es lo que pasa, porque está pasando, ahí no vamos a llegar a ninguna parte. ¿Vale? Ahora Borja quiere empezar a formar un equipo, ¿vale? Imagínate, y tienes que escoger 4 profesionales para formar ese equipo, ¿vale? Para los que se comen el pastel, digamos, ¿vale? Los que tratan al paciente. ¿A quién escogerías? No con nombres y simplemente qué profesionales incluirías en un equipo. 4. 4, ¿eh? Es difícil. ¿No pueden ser 5? Bueno, di y Va, según 4. cómo te lo permitimos. Yo diría, obviamente, un médico especialista.
¿Especialista en qué? En En la lo lesión que que tenga- necesite el paciente, Ujú, nuestro cliente, fisioterapeuta, ujú. entrenador y te diría psicólogo y de quinto nutricionista. Pero creo que el psicólogo lo metería incluso en el 1. Lo metería en el 1. Pero sí, médico especialista, psicólogo o psicóloga, entrenador, entrenadora y fisioterapeuta. O sea, del 1 al 10, ¿qué importancia crees que cobra tener un psico en el equipo? O sea, le has puesto el número 1, pero el éxito terapéutico del tratamiento de ese paciente o de esa paciente, ¿de cuánto, o sea, cuánto crees que depende de la figura de un profesional de salud mental? Un 11. Sin ningún tipo de duda. Y en cualquier contexto, ya sea rendimiento, ya sea dolor, sobre todo. Pero es que, bueno, sobre todo en todos. Para mí es algo muy importante. Es algo que cambia radicalmente la forma de tratar con esa persona y la forma de conseguir sus objetivos. Obviamente, cada uno tiene su papel, pero sí que es verdad que la parte emocional tiene un peso brutal. El modelo, esto lo descubrí yendo a cursos de fisioterapia. El modelo, nunca lo había escuchado este nombre y me encantó, el modelo biopsicosocial, que se aleja un poquito del modelo biomédico de todo es mecánico, todo es... Obviamente las causas mecánicas, lo que viene siendo un dolor a nivel muscular, hueso, articulación, es importante, pero no todo viene de allí, es todo multifactorial. La causa de un dolor es multifactorial y la causa de tu rendimiento va a ser también multifactorial, la causa de el cómo estés ese día va a ser multifactorial, no va a depender solo de un factor. Y para mí el psicólogo o psicóloga es una figura que enlaza todas las demás figuras. Es como, digamos, un mediocampista que maneja el juego y que para mí es 100% primordial. Porque si tienes un buen mediocampista, una buena persona que gestione esta parte emocional, que depende de muchos factores de su día a día, todo va a ser mucho más fácil. Para todos los demás profesionales, pero sobre todo para el paciente. Y en tu caso, lo has llegado a poner por encima hasta del médico. Habías dicho primero médico, pero luego lo pondrías por el número 1. Lo digo porque en la actualidad está como mejor visto un médico, ¿no? Sí. El médico es quien dice todo, te da tu... Jerarquía. Sí, exacto. Y el psicólogo cada vez menos, pero a día de hoy estás mal de la cabeza o tienes algún problema, ves al psicólogo. ¿Tú lo ves también tan radical que tienes que ir o no hace falta que tengas ningún problema mental para ir porque al final siempre te va a ir bien? Lo que dices tú es un método de unión, ¿no? Es un nexo entre Sí. todo. Bueno, mira, es inevitable hacer jerarquías. Yo, por ejemplo, lo he hecho antes. He hecho una jerarquía, es algo inevitable. Es normal, la medicina, el médico siempre ha sido como en una escala jerárquica el referente, como bien dices. Pero sí que es verdad que está muy mal interpretada la figura de psicólogo o psicóloga. Yo, por ejemplo, llevo yendo 2 años y no es porque me pasara nada grave. No tiene que pasarte nada grave para ir allí. Y yo conozco mucha gente que tiene esa creencia y le iría genial. Le iría genial ir durante un tiempo, porque ahí es donde empiezas a conocer ciertas cosas y a darte cuenta de ciertas cosas que ni tú mismo sabías. Yo siempre lo digo, el hecho de yo haber ido al psicólogo me ha ayudado más a querer más a los demás, a entender más a los demás, a querer y a entenderme a mí mismo y hasta facturar más. Que esto no dice la gente, esto que tiene que ver mucho. Porque si yo estoy bien, primero tengo que estar yo bien para los demás. Y para mí es una figura, a mí me ha cambiado la vida y creo que con la gente que sé que lleva tiempo yendo le ha cambiado también muchísimo la vida. Estoy de acuerdo. Porque creo que hoy en día el hecho de ir al psicólogo, hay gente, está dividido, también polarizado. Eso no lo necesito, es que estás loco, es que eres un flojo. Pero luego está la otra parte de, no, es que quizás todos necesitaríamos ir, es como ir al médico. Ir al médico vamos todos, ir al dentista vamos todos, porque ir al psicólogo es algo malo o está visto como tal. Yo creo que hay que hacer un trabajo y que se está haciendo ya, por suerte, y a mí no me cuesta nada decir. Yo siempre lo digo que puedo, yo voy al psicólogo y estoy encantadísimo con ver a mi psicóloga, es una crack,
Y a mí me ha hecho entenderme mucho a mí mismo. Y si yo me entiendo a mí mismo, a los demás los entenderé por 10. Y todo será mucho más fluido. Y hablando del tema de epigenética, ¿qué tipo de adaptaciones? Hablábamos ahora de esto de que se pueden pasar de generación a generación, lo de las jirafas, por ejemplo, que esto has dicho que no se ha demostrado que no es verdad. Que no es así. Exacto. No es tan fácil. Exacto. Pero, ¿qué es lo que se sabe que sí que está sucediendo? Por ejemplo, hay un libro que es de Bruce Lipton que se llama La biología de la creencia, que, bueno, Bruce Lipton es un biólogo molecular y habla mucho de la epigenética. Da muchísimos ejemplos de esto, pero a mí me quedó marcado uno muy interesante, que es las mujeres embarazadas en épocas de guerra, en episodios bélicos. Obviamente, estas mujeres, si se quedan embarazadas en esta época de una guerra, significa estrés, supervivencia. Por lo tanto, cortisol, la hormona del estrés que ahora todo el mundo ahora habla y está tanto de moda, que siempre ha existido, pero ahora es como que ha pegado un boom estos últimos años, pues su cortisol, sus niveles de cortisol aumentan. Por lo tanto, sus receptores como tal también aumentan. Se ha visto que durante la gestación el niño también hereda esta adaptación de la madre. ¿Por qué? Porque es una respuesta natural para que el niño tenga más probabilidades de sobrevivir en este ambiente bélico. Entonces, el niño, se ha demostrado que estos niños que nacen en ambientes bélicos de madres que han sufrido la guerra, sus receptores del cortisol, en número, son mucho más altos que niños que no han pasado por esta misma etapa de supervivencia de guerra. Entonces, ¿esto viene de forma natural? ¿Ha sido una mutación aleatoria como bien nos plantea Darwin? Obviamente que no. Obviamente que no. Entonces, este es un ejemplo perfecto. El niño hereda un cambio adaptativo de la madre, o sea, de una generación a otra. ¿Vale? ¿Para qué? Para aumentar las probabilidades de supervivencia. Luego también hay que comentar que Darwin hablaba siempre de supervivencia, lucha, y estamos yendo más a el tema de cooperación, el tema de tener en cuenta, como hablaba de la epigenética antes, el contexto que rodea a la persona, el ambiente que rodea a la persona. La cooperación cada vez coge más peso que no la supervivencia. Las dos van a coexistir siempre en la naturaleza, pero se le ha hecho mucho caso, se le ha dado mucho peso a la teoría darwiniana y ahora parece que haya un renacimiento del lamarquismo con el tema epigenético. Obviamente lo he explicado muy simple, no es así, es mucho más complejo, pero la verdad que es un libro que recomiendo muchísimo porque te introduce bastante en este mundo. Yo en su día me lo leí y me encantó. Super. Antes has hablado de las mitocondrias. No queremos dedicar todo el podcast a ello, porque luego habrá otra persona que seguramente podrá hablar mejor de esto. Pero si pudieras introducir un poquito qué es, para que la persona que nos está escuchando se ubique un poco, ya que estábamos con este tema. Sí. Madre mía, la sencillo, pregunta. Clase de P3. Sí. Nos estamos yendo aquí a ciencia pura ya, Bueno, a ver, la mitocondria hay que entenderlo como... Imaginemos que tenemos el coche, ¿vale? Un coche necesita gasolina. Pero si yo le pongo gasolina al coche y no tengo la manera de transformar esta gasolina en energía mecánica, ¿de qué me sirve la gasolina como tal? Entonces la mitocondria se encarga de llevar este proceso de yo obtengo, genero una respuesta y facilito esta producción de energía, ¿vale? Entonces cuanto más ejercicio haga, el número de mitocondrias aumenta. Gente que tiene muy mala salud, su calidad mitocondrial es bastante nefasta. Gente muy deportista, gente muy activa, gente también con muy buena salud mental, todos estos factores, pasa totalmente lo contrario. Su calidad mitocondrial y su número son brutales. Y esto tiene sus consecuencias tanto para la supervivencia de algunas enfermedades como para el propio transcurso de la calidad, la mejora de calidad de nuestra vida. No sé quién va a venir para hablar de las mitocondrias, creo, pero él os podrá hablar largo y tendido sobre mitocondrias y muchas más cosas. ¿Y crees que la epigenética es capaz
no sé si has leído sobre esto, es capaz de modificar la salud mitocondrial? Obviamente. O sea, ¿crees que, por ejemplo, porque nosotros estamos en consulta y bueno, y tú también lo sabes y te viene gente así, que preguntas, ¿no? Y son personas que tienen una pésima salud a nivel mitocondrial, que esto, bueno, es un tema profesional, y preguntas por las generaciones de, o sea, sus padres, sus madres y tal, y padecían problemas similares. Entonces, ¿crees que la epigenética trabaja Sí, ahí? por supuesto, las creencias obviamente van a tener una predisposición a, como hemos hablado antes, pero eso no significa que tenga que desarrollarlo sí o sí como se cree la gente. Quiero decir, es importante entender que pese a que tú tengas una predisposición, esto es como comprar un número de lotería. Cuanto más números de lotería compres, tienes más probabilidades de que te toque. Si tú tienes una predisposición genética, tienes más números de que toque. Pero no significa que te vaya a tocar. Tú tienes que trabajar para romper al máximo este vínculo de carácter hereditario y genético que tienes. Entonces, ¿eso cómo se hace? Hábitos saludables. Alimentación, ejercicio, entrenamiento, como venimos hablando hasta ahora, hábitos de sueño, salud emocional. También afecta, por ejemplo, el nivel de vida, el nivel financiero que tenga la persona. Yo a veces lo digo, que no es lo mismo un código postal de un barrio de Tarrasa complicado, de zona obrera, que el código postal de Pedralbes. ¿Van a tener problemas los dos? Sí, pero el dinero ayuda y mucho. Entonces, es intentar generar unos hábitos para que todos estos factores de riesgo, no disparen, como hemos hablado de lo que es la epigenética, no despierten estos genes y se dispare eso hereditario que tenemos. Eso también es una creencia que se tiene que explicar a los pacientes y las creencias sabemos que tienen un poder increíble. Hay gente que cree en cosas muy raras y de verdad cree que son de verdad. Entonces, en vez de reírnos de eso, ¿por qué no nos preguntamos, ostras, ¿y cómo es que funciona? El efecto placebo, ¿no? En vez de reírnos del efecto placebo, ¿por qué no estudiamos más el efecto placebo? ¿Por qué no entendemos qué es lo que pasa a nivel celular? ¿Por qué no entendemos qué es lo que pasa en el sistema nervioso, en nuestro cuerpo, la respuesta hormonal? Simplemente por una creencia. Y eso es muy potente. Lo que pasa es que luego hay mala interpretación de, es que este está diciendo que nos podemos autocurar. No, no estoy diciendo eso. Simplemente hay que entender que hay unos procesos fisiológicos detrás y que el hecho de tener una creencia puede despertar estos genes. Por lo tanto, en educación, cambiando de hábitos, entrenando, comiendo bien, durmiendo bien, todo eso, puedes romper. ¿Vas a tener ese gen? Sí, pero no se va a manifestar. Lo tienes dormidito, como el ejemplo que hablábamos antes del herpes y del cáncer. Hay que intentar que no se despierte. Que pese a haciendo las cosas bien se puede despertar, obviamente. Pero al menos hay que intentar trabajar para que no suceda eso. Entonces la idea que esta que tiene la gente de tengo un cáncer, no puedo hacer nada, voy a hacer la quimio, voy a durar hasta donde pueda, hay algo más que se puede hacer, ¿no? Por ejemplo, una persona, no, toda mi familia ha tenido cáncer, mi padre, mi Voy a tener abuela. cáncer seguro. Exacto. Sí. El cáncer ya me va a tocar. Tengo colon, tal, yo no puedo hacer nada. Si me toca, me toca. ¿Sí? A esa gente sí que es verdad que puede intentar trabajar serias cosas, ¿no? Modificar ciertas costumbres o cosas para intentar reducir el riesgo. Porque dices tú, tienes posibilidad A, pero nadie te está diciendo que lo voy a tener. Correcto. Entonces sí que se puede trabajar, ¿no? Porque mucha gente tiene una idea errónea de eso, ¿no? Sí, total. Obviamente, como vengo repitiendo hasta ahora, el factor genético es inevitable. Entonces no puedes trabajar en ello. Pero eso no significa que tú no puedas trabajar para intentar que eso, pase o no pase, tengas la mayor y mejor calidad de vida. Gente que tiene cáncer, podemos trabajar en mejorar su calidad de vida, superviviente, no superviviente. Obviamente luego hay contextos más complicados, pero es importante que la gente sepa esto, que siempre se puede hacer cosas, porque entonces si no viene el catastrofismo, el victimismo, y desde estas perspectivas son situaciones muy delicadas, no es tan fácil, porque la gente lo pasa muy mal, pero desde esta perspectiva es muy difícil generar estos cambios o esta mejora en su día a día. Entonces hay que tener mucha educación, entender mucho al paciente, saber escuchar al paciente y obviamente tener el máximo de experiencia y el máximo de estudios
para poder ayudar a esta persona. Pero yo siempre digo que siempre se puede hacer algo. Siempre. Has hablado de nutrición, también de psicología, y todo o sea, de las cosas que pueden influir en el contexto. Bueno, me gustaría saber a mí personalmente cómo, o sea, si tuvieras que hacer un top 5 de más importante a menos importante, ¿cómo lo ordenarías? ¿A qué cosas exactamente te Por refieres? ejemplo, hay gente que considera que es mucho más importante la nutrición que el ejercicio. Hay gente que dice que el ejercicio prevalece por encima de la nutrición. Ujú. Hay gente que considera que el estrés es un factor de riesgo mucho más relevante que Ya. el sedentarismo. Sí, entiendo. ¿Qué opinas? Yo creo que Opinión personal, ¿eh? Simplemente... escoja las que escoja, creo que es imposible escoger 5 o 6 o 7, pero que no haya jerarquía, lo que hablábamos antes. Yo creo que hay que verlo más desde una perspectiva circular, desde una perspectiva donde no es una cosa más importante que la otra, porque entonces es cuando vienen los problemas de competencias y los problemas de egos entre los profesionales. Y como he dicho antes, lo importante es el paciente. A partir de ahí, el nutricionista le va a dar mucha importancia a la nutrición, el entrenador al entrenamiento, el fisioterapeuta a saber el diagnóstico, igual que el médico, dentro de cada una de sus competencias, qué es lo que le pasa, cómo abordarlo. El médico va a utilizar los fármacos, que obviamente son necesarios, pero va a tirar cada uno siempre a lo que conoce. Y aquí lo ideal es saber hacer equipo, que al menos haya gente que entienda que entre todos nos podemos ayudar más. Es que es imposible elegir qué es lo que es el más importante. Y creo que es algo que pasa en muchas clínicas, ahora están muy de modas. No, hacemos trabajo multidisciplinar, con perdón de la expresión, pero mis cojones. Trabajo multidisciplinar no significa tengo a 2 fisios, a un entrenador y a un podólogo. Trabajo multidisciplinar significa que si el fisioterapeuta tiene que hacer un entrenamiento, lo sabe hacer. Si el entrenador tiene que entender por qué tipo de lesión, me da igual qué tipo sea, cómo abordarlo junto con el fisioterapeuta y tiene que hacer la sesión el entrenador, que lo haga. El podólogo también lo mismo. Puede hacer su diagnóstico porque tiene un problema en el pie, lo que sea. Eso es un centro multidisciplinar. Pero el fisio llega hasta aquí. Tengo un centro multidisciplinar, pero tu fisio no puedes hacer esto, el entrenador solo hace esto, el podólogo hace esto, el nutricionista hace esto, y luego encima si yo te digo que tú tienes que hacer esto, lo vas a hacer, me da igual lo que pienses. Hay así. Es muy bonito tener 5 tipos de profesionales, pero si no se empapan los unos de los otros, no sirve absolutamente nada. Que pierdes el paciente. Es marketing. Y hay muchos centros que actualmente trabajan así, bajo mi criterio, que yo conozco bastantes, que están muy bien, trabajan muy bien con sus pacientes, pero tienen a profesionales de distintas disciplinas solo por y para el marketing. No es para mejorar la calidad de sus pacientes. Súper. Y en cuanto al marketing, ¿qué opinas de la palabra ejercicio terapéutico? Buah. Esa es la pregunta del millón para mí. Eso, siendo muy directo, es una palabra inventada. Claro, piensa que la gente que nos ve busca en los centros Sí. gente o sea, que sepa de ejercicio terapéutico Claro. para rehabilitarse. El ejercicio es ejercicio. El ejercicio ya es terapéutico en sí. Imaginemos que tú dijeras, no, yo soy fisioterapeuta terapéutico. ¿Qué sentido tendría eso? No, es que hacemos natación terapéutica. No, es que hago pilates terapéutico. No, es que esto es crossfit terapéutico. No, es que es fútbol terapéutico. No tiene sentido. No tiene ningún tipo de sentido. El ejercicio terapéutico se basa en los principios del entrenamiento, del ejercicio. Por lo tanto, hay que entenderlos. Por lo tanto, creo que es una palabra que se ha inventado para exigir competencias desde la fisioterapia. ¿Que esto significa que no tengáis que utilizar vosotros o los fisioterapeutas el ejercicio? No, es que la fisioterapia es ejercicio. Pero hay que entender las bases del entrenamiento para saber programarlo bien, para saber contextualizarlo y adaptarlo a la paciente que tenemos delante. ¿Qué es lo que pasa con el ejercicio terapéutico? Que yo genero una necesidad de competencias, entonces eso me da una justificación para atacar a todo aquel que trabaja con gente que tiene patologías o lesiones, porque la competencia es del fisioterapeuta. Si miramos datos de la OMS, el 70 y pico %, como he dicho antes, 80%, sufrirá alguna vez en su vida dolor, enfermedad o patología. Por lo tanto, es que no hay fisios suficientes como para entrenar a tanta gente.
Es una palabra que a mí me da igual que la gente use, pero se tiene que usarla siendo consciente de los peligros o de los riesgos que conlleva utilizar esa palabra, porque para mí también eso es una persona que me venga superviviente de cáncer, o no, cáncer, recién diagnosticado, que yo sé que tiene que trabajar a X intensidades, tanto a nivel aeróbico como a X intensidades a nivel de fuerza, que si esa persona, por el hecho de ver ejercicio terapéutico, va a un sitio donde le hacen las cosas a baja carga, todo controlado, con miedo, porque hay desconocimiento, esa persona va a dejar de beneficiarse de algo que puede conseguir conmigo, con cualquier persona que entienda las bases del entrenamiento. Entonces, la conclusión final es una palabra inventada para pedir competencias y para atacar a los demás que no sean de mi misma profesión. Y como he dicho antes, yo creo que en vez de pelearnos por eso, tenemos que tender puentes. Pero hay muchos intereses, sobre todo en los colegios, que no quieren que pase eso. Porque entonces o se les acaba el chiringuito o tendrán su motivo. Pero yo nunca voy a decir que yo hago ejercicio terapéutico. No. Yo hago ejercicio adaptado a un contexto patológico de lesión. Punto. Es entrenamiento, es ejercicio. El ejercicio ya es terapéutico en sí. ¿Que lo quieres usar? Perfecto. ¿Sabes aplicar las bases del entrenamiento? No. Pues entonces sigue con el ejercicio terapéutico porque yo no lo quiero. Porque está muy mal interpretado. Y por eso va como va en la fisioterapia en cuanto a ejercicio. Que la gente va bastante perdida. Has hablado también del ejercicio de fuerza, el ejercicio cardiovascular. ¿Crees que se puede trabajar por separado? ¿Que tienen que ir de la mano, tanto en contexto patológico como no patológico? Cuando una persona te pregunta, o sea, ahora por ejemplo una persona que nos está viendo desde casa dice, hostia, es que yo voy a correr y ¿debería trabajar la fuerza? Sí. O yo no entreno las piernas porque hago fútbol. Ya. ¿Vale? ¿Qué opinas de estos casos? Primero saber ¿Qué le dirías? Primero saber el por qué lo hace. Quiero decir, por qué quiere empezar a hacer una cosa u otra. Porque muchas veces la respuesta va a ser la misma. Es que quiero hacer algo o quiero perder peso. Y la gente dice, es que si corriendo se pierde más peso. No. Quiero decir, la evidencia científica dice que el entrenamiento de fuerza genera un déficit a nivel energético que cuesta tanto de recuperar, cuesta mucho más tiempo recuperar, que el entrenamiento, por ejemplo, de salir a correr. También hay que ver a qué intensidades y qué programación he hecho el correr y a qué intensidades y qué programación he hecho el entrenamiento de fuerza. Si a mí me pusieran una pistola y solo tuviera que elegir uno, yo siempre escogería el entrenamiento de fuerza. Es lo que tiene más evidencia, tanto a nivel de salud como a nivel de contexto enfermedad, patología o lesión o dolor. Pero obviamente los dos tienen que convivir y los dos son igual de importantes. Una buena base aeróbica, la capacidad que tú tienes de aguantar, caminar, correr, hacer este trote, es súper importante, bici, lo que sea. No ahogarte, es muy importante. Las mitocondrias que hablábamos antes, obviamente, mejoran en los dos aspectos, entrenamiento de resistencia, entrenamiento de fuerza. Y luego, por ejemplo, el mejor caso es el CrossFit. Tenemos un estilo, una disciplina, una marca que lo que hace es combinarlo todo. Estoy haciendo movimientos de halterofilia, de gimnasia, estoy corriendo, estoy saltando, hago 1000 cosas a la vez. Entonces se carga un poquito estos cajones de sastre que hay en el entrenamiento de no, tienes que hacer primero esto, luego esto, porque si lo mueves a esta intensidad es una cosa, pero si lo mueves más rápido es otra. Y llega CrossFit y dice, oye, pues lo metemos todo junto. Y yo he hecho CrossFit y soy un fiel defensor del CrossFit y es el claro ejemplo de cómo te puedes beneficiar de todo a la vez. ¿Y por qué es tan lesivo? ¿O por qué la gente se lesiona tanto con el CrossFit? No, no es lesivo, es simplemente que la gente es muy cazurra. Es un deporte que la belleza que tiene es que vas con amigos, vas con más gente, estáis todos haciendo lo mismo. Da igual que vayas en silla de ruedas, da igual que midas unos 60 y pesas 80 kilos, da igual que seas profesional, todos podéis entrenar a la vez y vais a hacer lo mismo, cada uno adaptado. Primero de todo tienes solo un entrenador, que aunque sea muy bueno y esté muy pendiente, a lo mejor tienes 15 en clase. Por lo tanto, vas con tu amigo, que tu amigo lleva 50, tú llevas 45 y dices, no, pues yo también 50, y ahí es donde vienen los problemas. CrossFit no es lesivo en sí. Es la poca capacidad que tiene el coach, aunque sea muy bueno, repito, de poder adaptar 27 movimientos en 10 minutos a 15 personas. Entonces ahí entra la cabeza de cada uno.
Y además que mucha gente se apunta a estos deportes como hace 10 años el running y empiezan de 0 a 100. Yo tenía un profesor de anatomía en la carrera en 2014 que dijo, si os queréis hacer ricos, que era cuando dio el boom del running, si os queréis hacer ricos, abrir una clínica de prótesis de cadera y de rodilla, porque os vais a forrar de aquí 10 años. Y efectivamente fue un visionario, porque la gente cuando pasa de 0 a 100, te creces, te empiezas a notar bien, nunca te has sentido bien, te empiezas a venir arriba, yo puedo, y la cabeza te juega malas pasadas. Y el cuerpo. Y por lo tanto el cuerpo sufre. Y entonces creo que hay que tener cabeza, pero no solo en CrossFit, en todo, en cualquier disciplina deportiva. Entonces, ¿tú opinas que debe haber, lo que decías antes del entrenamiento, una buena organización y planificación detrás de cada entrenamiento? ¿Qué opinas, por ejemplo, en este caso que estamos con el CrossFit, de que la persona decida ella misma los días que puede entrenar? Eso está genial. A nivel teórico, yo te diría, pues no, porque habría que calcular las cosas, habría que programar bien las cosas. Pero quizá esa persona es una persona de 50 años que tiene 3 hijos, que tiene una jornada laboral de 8 horas sentado o repartiendo paquetes, que es su único rato libre, y yo no voy a ir a decirle, oye, señor Ramón, usted tiene que hacer esto así porque tiene usted... No voy a ir porque entonces le voy a quitar lo que le gusta. Le voy a quitar algo que le ha enganchado. Es como ir a buscar, es como ir a rizar el rizo. Que luego más adelante tiene dolores, lesiones, problemas, entonces ahí ya ponte en contacto con un profesional que te sepa programar y adaptar la disciplina que tú estás haciendo. Me da igual que sea CrossFit, me da igual que sea atletismo, me da igual que sea básquet, da igual. Entrena, pero si ves que tu rendimiento baja o que sufres mucho cada semana y que estás con dolores todo el rato, ahí hay que empezar a mirar qué es lo que estamos haciendo mal. Y entonces ahí es donde entran los profesionales que saben manejar cargas, que saben programar entrenamiento y que saben adaptar para que esa persona siga haciendo lo que le gusta mientras hace un trabajo paralelo, que no es que una cosa quite la otra, sino que se suman para que esa persona siga haciendo lo que le gusta. Esto lo comentas también por el tema de lo del... Yo no hago piernas porque hago fútbol. Esa es muy buena. Es que es un caso que nos encontramos mucho Es en el consulta. típico, oye, tú entrenas al gimnasio, sí, yo hago pecho, yo hago bíceps y piernas, no, es que yo hago furbo, tío. Sí, Y dice, tal cual. que no sé por qué me ha salido el acento andaluz, me lo ha faltado más grande, pero sí, es muy curioso. Yo lo que le digo, si entrenas piernas, serías espectacular. Pero No ¿crees es que pierna supone- como un culturista, ¿Pero crees que supone un riesgo de lesión, por ejemplo? el entrenar. No, ¿Fuerza o el no El entrenarlo? no entrenar a Por fuerza. supuesto, el no entrenarlo. El no entrenar la fuerza y pese a que la entrenes, entrenarla mal. Pasa mucho en semiprofesionales, en profesionales, en equipos de élite. Ujú. Hay que fijarse en Estados Unidos, sobre todo, que nos sacan 20 años de ventaja, yo siempre lo digo. Ellos, el entrenamiento de fuerza es algo espectacular. Acaban el partido y hacen entrenamiento de fuerza, aunque sea adaptado, obviamente, pero están entrenando fuerza cada 2x3, adaptado al contexto y a los objetivos del atleta, que al fin y al cabo tú lo que quieres es que un deportista sea rápido, salte más, empuje más fuerte, traccione más fuerte y obviamente se lesione menos. Y el trabajo de fuerza obviamente reduce los riesgos de lesión, que no significa que no se vaya a lesionar esa persona, pero estos números de lotería de los que hablábamos antes, estás comprando menos para que te toque. Tú no quieres que te toque. Si tú no entrenas fuerza, hay más probabilidad de que te pase, ya sea desde la lesión más tonta como una lesión muscular, hasta lesiones como estamos viendo hoy en día en el fútbol, que los cruzados están que van, que vuelan. ¿Vale? Obviamente eso no significa que es que se ha roto el cruzado porque no entrena bien la fuerza. No, hay que analizar todos los factores que hay detrás, que son muchos. Emocionales, sueño, descanso, entrenamiento de fuerza, todos. Y allí ver qué es lo que falla. ¿Y tú en tus entrenamientos con tus clientes y eso, qué haces? ¿Un trabajo de fuerza hasta que la persona no pueda más, esté reventada? ¿O qué haces? ¿Haces alguna estrategia diferente? ¿Te gusta trabajar de otra manera? ¿O vas con eso hasta que te machaques? Si me viene un deportista, no. No quiero machacarlo porque luego tiene 4 sesiones a la semana más el partido. Si yo lo machaco en el gimnasio, vamos a hipotecar su rendimiento. Entonces,
Utilizo distintas estrategias para generar adaptaciones que hablábamos antes, para que vaya mejorando, pero sin fatigarlo. Porque luego tiene que rendir en el campo, que es su objetivo principal. Si me viene una persona que se quiere poner fuerte porque sí, por cuestiones de salud, por cuestiones de estética, porque le apetece, porque quiere hacer un cambio, allí nos vamos a un entrenamiento tipo más culturismo, que es, pues sí que podemos llegar más al fallo, obviamente, hay que llegar al fallo, y también, pero siempre y cuando se programe bien estas cargas. La cuestión no es llegar al fallo o no llegar al fallo, siempre es un depende. Es un depende de la persona que tengas delante. Con una persona con cáncer que veníamos hablando antes, la fatiga con la que te va a venir a consulta, pues va a limitar bastante que confunda esta fatiga con la fatiga que le produzca esta sensación subjetiva de la fatiga. Es decir, si esta persona viene que ha tenido una semana malísima, quimio, lo que sea, y viene, obviamente va a estar a la mínima, le vas a soplar y ya va a decir, guau, es que no puedo ni levantarme de la silla. Y eso lo que genera es que tú tengas que adaptarte al contexto de la persona. Por lo tanto, por eso también es un arte el entrenar, porque tú programas una cosa, pero luego tienes que ir improvisando, no es improvisando, pero tienes que ir cambiando sobre la marcha. Y eso es el arte del entrenamiento y del ejercicio. El que se piense que hace estos ejercicios si tienes dolor lumbar. ¿Te pueden funcionar? Te pueden funcionar. Pero probablemente no te funcionen. Que hoy en día en redes sociales eso es mitiquísimo. O eres jugador de fútbol y quieres mejorar tu rendimiento, haz estos 3 ejercicios. Es marketing y mucha gente cae. Entonces, ¿esos 3 ejercicios te van a ir bien? Sí, pero no están individualizados para ti. No están contextualizados a tus necesidades ni a tus objetivos. Y eso hay que hacerlo en rendimiento, en salud, en patología, en enfermedad, en lesión, en todo. Adaptar siempre a la persona. ¿Qué opinas de los entrenadores de culturismo a la hora de trabajar la hipertrofia? Brutales. O sea, esto... Entiendo que preguntas por entrenadores profesionales. Uh-huh. Yo no tengo nada que decir ahí. Es decir, yo por más que sepa de hipertrofia, para mí es una cuestión de, aquí sí, de jerarquía y de respeto. Y aunque yo opine una cosa, yo solo lo puedo decir, pero siempre desde un punto de vista constructivo y desde un punto de vista desde el respeto. Pero sí que es verdad que respeto eterno a la gente, porque yo no sería capaz de llevar a alguien a una competición de culturismo. Yo no soy capaz de llevar una programación para llevar a tarima. ¿Por qué? Porque ni nunca lo he hecho, ni tampoco me he interesado por hacerlo, y sé que hay gente que se dedica a ello y no voy a competir contra esto. A mí me interesa otras cosas. Lo que viene siendo rendimiento en fútbol y luego también el aspecto este de patologías y todo. Entonces, yo sé de mis cosas, él sabe de sus cosas. Que te viene el típico gimbro diciéndote, es que estás entrenando a un chaval, es que tiene que ir al fallo. Ya, pero tú no sabes si ese chaval quizá tiene una tendinopatía rotuliana o cualquier cosa de lesión o le acaba de pasar algo. Entonces, ese es el problema, que hay mucha polarización en redes sociales también. Que todo parece que tenga que ser hipertrofia, culturismo, y no, hay que adaptarlo a la persona. Vale, Borja, y para acabar, un mensaje que le quieras dar a la gente como modo resumen de todo lo que hemos hablado o personal tuyo. Yo iría por lo que hemos empezado casi al principio, que es el tema de poder empezar hoy, ya mismo, a entrenar, sobre todo dirigiéndome a las personas que no hacen nada o hacen muy poco. Y es una frase que creo que es de Jim Rohn, que es un empresario magnate de Estados Unidos, que dice, digamos, que el peso de la disciplina son unos gramos, pero el peso del arrepentimiento son toneladas. A lo que me vengo a referir es que es mucho más lógico y más inteligente centrarnos en lo que podemos hacer pensando en nuestro yo del futuro que no estar arrepintiéndonos de lo que no hemos hecho. Y arrepentirnos de lo que no vamos a hacer es mucho peor que empezar a trabajar hoy. Por lo tanto, disciplina, empieza a moverte ya, ponte en manos de alguien si quieres, o si quieres hazlo, empieza a tu propio ritmo con cosas que te gusten, pero es que lo importante es moverse. Por ti, pero sobre todo también por los que te rodean. Bien, hablando de lo de ponerse en las manos de alguien, ahora seguramente
hay dos tipos de perfiles que nos están viendo desde casa. Uno seguramente será fisios, ¿vale? O entrenadores. Y otro serán personas que quieren mejorar su salud, su rendimiento, etc. ¿Dónde pueden encontrarte estas personas para contactarte o lo que sea? Tú lo que quieres es mi móvil. Sí, lo tengo ya. Además tengo los dos, el de empresa y el otro. Sí, exacto, tengo dos. Yo me muevo sobre todo en redes sociales. Mi perfil es gita.borja y allí podéis entrar a ver los dos perfiles de los dos proyectos que tengo. Uno es Bipump, para llevar a gente online, ya sea para mejorar su rendimiento por motivos estéticos, entrenamiento, o para también usar el ejercicio con gente que quiere mejorar su contexto de patológico, o enfermedad o lesión. Y luego también Get Formaciones, que es único y exclusivamente dirigido para profesionales de la salud. Es la formación que tenemos yo y mis compañeros, mis colaboradores, para hacer que la gente, ya sea fisioterapia, medicina, podología, da igual de dónde nos vengáis, que os convirtáis en unos expertos programando ejercicio en 12 semanas, solo en 12 semanas, teniendo en cuenta una buena programación adaptada a la persona que os venga, sea cual sea el contexto. Entonces ahí me pueden encontrar. Súper. Pues no sé, Mar, si quieres comentar algo más. Muchas gracias por todo, Borja. A vosotros. Todo agradecimiento. Un de nuestra placer parte. que Está seas muy el bien, primero. ¡Buah! Y tanto. Increíble, ¿eh? Súper. Cuando lo petéis muy fuerte, acordaos de mí, ¿vale? Siempre nos vamos a acordar. El number one. Number one. Muchas gracias, chavales. Por todo.